Dios les bendiga y que la paz de Dios sea con usted que ha dado clic a este video. Gracias por tomar de su tiempo y escuchar este audio. Si es la primera vez que visita el canal y le gustaría escuchar los demás audios, le agradecemos y le invitamos muy cordialmente a que pueda hacerlo. Nos encontramos en los estudios de la historia de la Iglesia cristiana y el día de hoy daremos inicio al periodo de la Reforma, también conocido como el quinto periodo de la Iglesia, el cual tuvo su lugar en la historia desde la caída de Constantinopla en 1453 después de Cristo hasta el fin de la Guerra de los 30 años en 1948. Ahora, antes de entrar de lleno, me gustaría mencionarle algunos acontecimientos importantes que se habían dado antes de llegar a este punto y otros que se estaban desarrollando justo en estos años de los cuales hablaremos a continuación. Muy bien, número 1. La Reforma no fue algo que nació de golpe en estas fechas que recién hemos mencionado. Ya hemos hablado de algunos personajes muy valientes, conocidos también como los prerreformadores, que tras haber empezado a leer la Biblia de una forma muy genuina y con el propósito de aprender más de Dios, sus mentes y corazones empezaron a ser transformados, por lo que comienzan a desarrollar nuevamente aquella doctrina de la iglesia del primer periodo, o iglesia primitiva como también se le conoce. Pero también a la misma vez, sus ojos fueron abiertos para distinguir la verdad del error, lo cual los llevó a, con la Biblia en sus manos, oponerse en contra de la doctrina imperante en Europa, la cual era, como muchos saben, la del catolicismo romano. ¿Y por qué enfatizo el nombre romano? Bueno, porque si usted ha venido siguiendo los estudios sabrá que también existía la doctrina del catolicismo ortodoxo, pero este se quedó muy limitado a Oriente. Es por eso que por acá, de este lado del planeta, casi no sabíamos nada de ello. Hasta hoy, con el acceso al Internet, muchos hemos conocido los detalles, pero podríamos quizás incluso decir que en América Latina muchos, incluso al día de hoy, no tienen idea de estos detalles. Y bueno, ¿qué sucedió con aquellos hombres que con la Biblia en sus manos se opusieron a la Iglesia romana? Pues fueron excomulgados por la misma y otros condenados a muerte, como lo es el triste caso de Juan Hus, pese a que se le había ofrecido salvoconducto. Otro punto que tenemos que tener muy en cuenta es que en este preciso momento de la historia habían muchos grupos en descontento con la Iglesia romana. Por ejemplo, entre la monarquía, habían muchos príncipes y reyes que estaban cansados de someterse y pagar impuestos exagerados y querían librarse. Pero el Papa, como ya vimos, tenía mucha influencia con las monarquías italiana, francesa, española, por poner un ejemplo. No era fácil quitarse ese yugo de encima, pero añoraban el día de poder hacerlo. Otro grupo muy en descontento eran todos los intelectuales que apoyaban el Renacimiento, la literatura, la ciencia, etc. Era tanto el poder de la Iglesia romana que la opresión no solo era en los ámbitos religiosos, sino a todo nivel. Si un científico decía algo que a la Iglesia no le parecía, bueno, investíguese usted el caso de Galileo Galilei. ¿Qué pasó con él? Pese a ser devoto feligrés de la Iglesia Católica. Sin duda que era un escritor y científico brillante, pero sus descubrimientos en astronomía, por ejemplo, desafiaban el intelecto de algunos líderes de la Iglesia, por lo que sus enseñanzas fueron señaladas de heréticas y, como era muy común en este tipo de casos, con los que la Iglesia pues no simpatizaba, fue dado aviso nada más y nada menos que a la Inquisición misma para investigarlo. Pero de eso mejor vea el documental de este gran personaje de la historia. Decir que la Tierra gira alrededor del Sol era considerado un pecado muy grave y una herejía por la Iglesia dominante de aquel entonces. Y bien, por esta y otras razones muchos intelectuales, filósofos, estudiosos y a su vez muchos de ellos fieles de la Iglesia empezaron a no estar de acuerdo con el liderazgo y doctrina de la Iglesia romana. Y anhelaban estos librarse de ese silenciamiento y opresión, pero sabían perfectamente que era lo que sucedía con los que ya lo habían intentado antes. Eran silenciados y eliminados. Otro grupo muy descontento eran los campesinos, y es que para la Iglesia solo habían los privilegiados y los desafortunados por la vida. Es más, en el mismo orden jerárquico de la Iglesia se denotaba. Estaba el Papa y los líderes del clero a su alrededor, considerados la monarquía del clero, los que influían en política como obispos, arzobispos, pero que también gozaban de privilegios. Y muy por debajo estaban los sacerdotes párrocos, creo que se les llama. Usted sabe, esos sacerdotes de pueblo que conviven con la gente humilde, los cuales no tenían estudios y en la mayoría de ocasiones
pues no sabían ni leer. Sacerdotes que atravesaban las situaciones y los problemas al igual que la gente del pueblo, pero que a la vez saben muy poco y a veces pues no sabían nada de lo que los principales líderes de la iglesia estaban haciendo. También los cuales miraban muy rara vez a estos líderes, probablemente nada más cuando estos venían a recoger los impuestos. Estaban también los monjes, que eran personas que decidían vivir en monasterios abandonando las ideas de vidas lujosas y ostentosas para dedicar sus vidas a Dios. Pero como mencionamos antes, estos últimos no tenían ni idea de lo que los grandes líderes de la iglesia romana hacían y cómo se conducían en sus vidas espirituales. Mis amados y amadas, abro un paréntesis para decirle, aún hoy en día sigue siendo bastante similar. Dentro de las diferentes religiones hay muchas personas que de corazón y alma aman y buscan de Dios, pero que no tienen ni la más mínima idea de que, en muchos casos, sus líderes espirituales, entre comillas, desde hace mucho tiempo están lejos de los planes y la visión de Dios para su iglesia. Y muchos dicen, pero yo aquí nací, mis padres fueron de esta religión, mi abuela y toda mi familia, por eso aquí me quedo, aquí moriré. Permítame preguntarle, ¿y será que Dios Todopoderoso es allí donde lo quiere? ¿Sabe? A Abraham Dios le dijo, deja tu tierra y tu parentela, tu familia, y ve donde yo te mostraré. ¿Sabía usted que en la tierra donde vivía el patriarca Abraham se adoraban muchos ídolos? Por algo Dios le dijo que saliera de allí. ¿No lo cree usted? Bueno, volviendo con lo que mencionábamos antes, que la iglesia básicamente enseñaba que los que disfrutaban de las riquezas era porque Dios así lo quería, pero que también los que nacieron en pobreza y tenían que realizar duros trabajos para estos ricos, a veces codiciosos y avaros, era porque también Dios así lo quería o era un castigo divino. Déjeme le cuento algo que esta semana me sorprendió y casi me voy de espalda. Estaba yo mirando un programa de expertos en economía y hablaban de los problemas financieros que está pasando hoy en día en el mundo y cómo la élite está volviéndose más rica y los pobres más pobres y se está terminando la clase media. Mientras las noticias y redes sociales nos entretienen en otras cosas, uno de ellos rápidamente interrumpe y dice, espera, es que está pasando igual que en los tiempos medievales. Los monarcas y la iglesia. Los monarcas haciendo más posesiones a cuesta de imponerse con sus métodos y la iglesia haciendo el papel del aparato ideológico. Mis hermanos y hermanas, no todos lo entenderán, pero está claro. Los reyes o príncipes hacían sus cosas y la iglesia romana, con sus enseñanzas de humildad y sumisión, convencía a los campesinos que no pasaba nada, que Dios así lo había querido, o que no dijeran nada y dejaran todo en las manos y justicia de Dios. Lo que se buscaba es que los campesinos nunca se rebelaran contra sus amos. ¿Sabía usted que los grandes medios de comunicación hoy en día son pagados por la élite para mostrarle a usted y hacerle creer lo que ellos quieren? Bueno, al buen entendido, pocas palabras, dice un buen dicho. Ahora bien, es importante notar que a partir de los años 1000 en adelante comenzó a formarse un nuevo grupo en el clero, especialmente desde que comienzan a surgir las universidades. Este nuevo grupo, podríamos decir, era el clero académico, los estudiosos, los filósofos e intelectuales. Y es justo en este clero intelectual y académico que se comienza a cuestionar la posición de Roma desde un punto de vista teológico, por supuesto. Este grupo leía y estudiaba muchísimo. Alguien que merece mención en este punto, aunque no es considerado un reformador, sino un precursor de la reforma, es Erasmo de Rotterdam, sacerdote agustino, aunque nunca fungió como tal. Era filósofo y teólogo, también un erudito en los idiomas latín y griego, por lo que se le encargó hacer una revisión de la Vulgata latina, la cual ya llevaba unos 1000 años o poco más de su traducción.
La Vulgata Latina, para los nuevecitos en los estudios, es la traducción de los escritos bíblicos del idioma hebreo y griego a el latín por parte del erudito Jerónimo, alrededor del año 382 después de Cristo. El latín en aquellos años era un idioma muy famoso y para que las personas con esa lengua pudieran leer la Biblia, Jerónimo se esforzó en traducir el Antiguo Testamento, también el Nuevo, de sus idiomas originales a el latín. Y esta traducción de la Biblia al latín es la que la Iglesia Católica adoptó de manera oficial. Ahora, en los siglos XV, llegando al XVI, el latín era una lengua que casi no se hablaba ya y se manejaba solo en círculos intelectuales como una manera de mantenerse al margen del vulgo. Muy bien. A Erasmo se le dio la tarea de revisar la traducción de la Vulgata Latina para actualizarla. Se le dio acceso a los escritos originales que el Vaticano poseía. Gracias a Dios, aún existen manuscritos originales de las Sagradas Escrituras. Y Erasmo tuvo acceso a ellos y ver las palabras en el original que fueron escritas. Dedicó 20 años, escuche bien, de su vida a las revisiones y vaya sorpresa que se llevó. La primera edición de Erasmo salió en 1516 y se empezó a producir el clima para que este movimiento de la Reforma se levantara y desafiara la autoridad papal con la Biblia en la mano. Erasmo empezó a descubrir errores de traducción en las palabras. ¿Cómo así? Bueno, por ejemplo, en el latín se usó erróneamente el término sacerdote, cuando la traducción correcta debió ser pastor o anciano. Si usted lee en las cartas, pues descubrirá que hay muchos. Si usted ha leído, por ejemplo, la Ley Valera, usted verá, ¿no?, que dice pastor o anciano, que eran los líderes de la iglesia. Bueno, en el latín se tradujo sacerdotes. Déjeme ver. Penitencia también, por ejemplo. Se tradujo en el latín penitencia, donde la traducción correcta debió ser arrepentimiento. El uso de la palabra iglesia en el original hace referencia a la gente que nos reunimos para adorar y alabar a Dios, no a los templos y a la jerarquía como lo había tomado la iglesia tradicional. Hay otras palabras más que fueron mal traducidas, pero en fin, ya con estas se provocó un golpe directo al sistema romano que basaba su autoridad en esto. Y es que, amados y amadas, decir sacerdote es muy distinto que pastor. Un sacerdote es un intercesor por el pueblo delante de Dios. Recuerda cómo Dios se lo instruyó a Moisés. El pueblo debía ir donde el sacerdote, y el sacerdote intercedía por el pueblo. Pastor, muy diferente, es alguien que enseña la palabra de Dios y vela por el pueblo, pero no es un intercesor directamente. Bueno, junto a esto, ya sabemos que en el periodo del Renacimiento hubo un fuerte interés por el estudio de las escrituras bíblicas en el original griego y el hebreo. Y también un verdadero interés de saber de los fundamentos de la fe. Es decir, se pensó, muy bien, ya tenemos los dogmas y lo que nos ha enseñado la Iglesia Católica Romana, pero ¿qué más hay en las escrituras? Queremos saber más. No solo lo que nos dicen los papas y sacerdotes. Y con aquel gran lema de la historia de ir a las fuentes, comenzó el estudio de la Biblia en sus idiomas originales. Y a partir de este punto, gracias a la pasión y esfuerzo de algunos eruditos, se comienzan las traducciones de la Biblia a los idiomas originales de algunos países. También, justo en este punto, surge la gran invención de la imprenta. Bueno, unos años atrás, ¿no?, se da la gran invención de la imprenta, lo cual ayudaría a que muchos europeos pudieran obtener una Biblia. La imprenta, sin duda, vino a ser un aliado importantísimo de lo que viene a ser la Reforma. Antes de esta invención, los libros eran copiados a mano. ¿Se imagina el tiempo y esfuerzo que eso costaba? Se estima que el precio de una Biblia por aquel entonces podría haber sido el salario de un año de un jornalero. Pero gracias a esta nueva invención esto cambió y la forma de imprimir y distribuir los libros cambió para siempre. Así que gracias a los eruditos que se dedicaron a las traducciones y a la imprenta, pronto los europeos tenían la Biblia disponible en sus propios idiomas.
Por cierto, el primer libro en imprimirse fue la Biblia. Se lo menciono para que usted tenga una idea del gran interés de la gente de leer la Biblia en aquellos años. Y bien, no pasó mucho tiempo para que los apasionados lectores del Nuevo Testamento se dieran cuenta que la Iglesia Papal estaba o se había alejado por mucho del ideal del Nuevo Testamento. Sumado a esto, se escribían y esparcían libros y folletos con las enseñanzas de reformadores que pronto se esparcirían por toda Europa. A esto agreguémosle que por todo el territorio nacía un sentimiento de patriotismo que pronto se mostró en inconformidad del liderazgo de extranjeros sobre sus iglesias locales y nacionales. La gente no estaba de acuerdo en los nombramientos de algunos obispos y dignatarios que hacía, por supuesto, el Papa en países lejanos del cual tal vez él no sabía bien la situación cultural o patriótica. Los países ya no querían pagar impuestos o ser contribuyentes para las construcciones y mantenimiento de aquellos grandes monumentos y majestuosos templos que se estaban construyendo en Roma. Tampoco la sociedad estaba de acuerdo en cómo a los clérigos se les juzgaba de una manera muy distinta que a los laicos frente a una falta. La población veía esto injusto y quería una misma ley para todos. La verdad es que no podemos ignorar que este espíritu nacionalista fue de mucho apoyo para llevarse a cabo la reforma, por lo cual cuando hablamos de la reforma en sí, hablamos mucho más que de cuestiones meramente religiosas, pues hubo un cambio de toda la cosmovisión que se tenía en aquel entonces. Pero bien, vamos nosotros a lo que nos atañe. Mientras toda esta pólvora de espíritu de reforma e independencia se empezaba a sentir en toda Europa, el estallido surgió en Alemania. Un monje y profesor en la Universidad de Wittenberg encendió la mecha de aquel gran estallido. Hablamos de Martín Lutero, quien había visitado en alguna ocasión Roma y ya sabía de la corrupción que sucedía ahí, pero aún así seguía sujeto a Roma, tal vez pensando que no todo puede ser perfecto. No, amados y amadas, no entraré en detalles acerca de lo que es la biografía de Martín Lutero, pues le recomiendo lea su biografía o busque la película sobre su vida y véala. Es muy interesante y aunque él no lucía en realidad como el protagonista de la película, tal vez muchos historiadores concuerdan en que el guión va muy de acuerdo a la realidad. Es más, ¿sabe qué? Le dejaré un link acá en la descripción del video para que usted pueda ver y vaya a ver ese documental de la vida de Martín Lutero en ese tiempo de la Reforma. Y le voy a dejar ese ya que es desde un punto de vista de estudiosos y también católicos, así pues usted sabe, ¿no? Por aquello de las críticas y eso, le voy a dejar ese link, vaya a verlo, está muy interesante, bueno, si usted gusta, ¿no? Bueno, Martín Lutero, bajo aquel decir de ad fontes, o sea, ir a las fuentes, se sumergió en el estudio de la Biblia y de la iglesia primitiva. Estudió griego y hebreo para así profundizar en el verdadero significado e interpretación de las palabras utilizadas en las Sagradas Escrituras. Estos estudios posteriormente le ayudaron a la traducción de la Biblia. Lo que había de pasar tras sumergirse en la Escritura pasó. Aquello que él había creído de la penitencia y la probidad tomaron un nuevo significado para él y se convenció que la Iglesia había perdido varias verdades que el cristianismo enseñaba en las Escrituras. Ejemplo, la doctrina de la justificación únicamente por la fe. Lutero comenzó a enseñar que la salvación es un regalo de Dios, dado por su gracia a través de Cristo, regalo que se puede recibir únicamente por la fe. Bueno, si usted ha leído las Escrituras, sabe de lo que estamos hablando. Aquí es donde él tiene un choque frontal con la Iglesia romana, puesto que en ese entonces el Papa reinante, León X, del cual podríamos hablar mucho, pero yo le digo mejor busque la historia de él, venía de una familia que tiene una reputación que, imagínense, o sea, él se gastaba el dinero de las arcas, ¿no?, de Roma de una manera que, ¿para qué le digo? En sus banquetes solía haber un pastel, escuche bien, adornado con figuras de niños
desnudos. O sea, desde ese punto ya usted puede ir más o menos, ¿no? sabiendo qué pasaba. Pero como le digo, también puede investigar de manera aparte acerca de él. Acá no lo haremos, pero bueno, León X era quien estaba como papa en este entonces. Pero él, a causa que necesitaba grandes sumas de dinero para terminar el templo de San Pedro en Roma, había permitido que un agente de nombre Juan Tetzel, como se le conoce en español, fuese por toda Alemania vendiendo certificados firmados por él mismo. O sea, por el mismo Papa, certificados con los cuales, entre comillas, podían perdonar todo pecado, y lo tentador era que no solamente podían perdonar estos certificados los pecados de las personas con vida, sino también los de los amigos o familiares ya muertos, por los cuales dichas personas compraran aquellos certificados. Ya no era necesaria ni la confesión o el arrepentimiento de dicha persona, tampoco la pena o la extrema unción de un sacerdote. También, para convencer de la compra de dicho certificado, se decía: tan pronto como la moneda suene al fondo del cofre, el alma de su familiar saltará del purgatorio al cielo. Una frase muy tentadora en aquel entonces para muchos. Martín Lutero, que se había sumergido en la lectura de las Sagradas Escrituras, escuchó estas enseñanzas y predicó abiertamente en contra de Tetzel y su venta de indulgencias. Ahora bien, la fecha exacta que los historiadores fijan como el inicio de la Reforma es el 31 de octubre de 1517. Ese día, en la mañana, Lutero clavó en la puerta de la Catedral de Wittenberg un listado que contenía 95 tesis o declaraciones, la mayoría relacionadas con la venta de indulgencias. En ellas, Martín Lutero exponía lo que él consideraba un abuso de parte de los líderes religiosos: las ventas de indulgencias plenarias, o sea, certificados que, según las creencias católicas enseñadas de aquel entonces, reducirían el castigo en el purgatorio por los pecados cometidos por el comprador o sus familiares queridos por quien se compraban dichas indulgencias. Ahora, en este punto debemos entender algo sumamente importante, y es que la Iglesia se había encargado de infundir miedo o terror al infierno. La gente quería evitar ir allá a toda costa, se entiende, pues a nadie le gustaría ir allá. Y también todos sabemos que los padres son capaces de cualquier cosa por sus hijos y viceversa, por lo cual muchos anhelaban librar a sus seres amados de ese tormentoso lugar. Y justo en este contexto, que ya vimos cómo la fe se había mercantilizado al extremo, aparece de parte de la Iglesia del entonces la venta tarifada de indulgencias por los vivos o los muertos, por las cuales los compradores podían acortar el tiempo en el purgatorio y ganar el cielo. Y eso, mi estimado, mi estimada oyente, fue la gota que derramó el vaso, como muy bien decimos popularmente, para llevar a Lutero a lo que hizo. Ahora bien, es evidente que Martín Lutero se dio cuenta que la Iglesia se había extraviado del verdadero camino. Él lo que pretendía con sus tesis o escritos, comentarios, es que el Papa y todo el clero entraran en razón y volvieran a los verdaderos principios del cristianismo. Una reforma, una reconstructuración de la Iglesia cristiana. Dejar de lado los dogmas, lo malo y condenable que existía ya en la Iglesia, y volver a la doctrina bíblica. Él quería debatir sus tesis y mostrar con la Biblia lo alejado que estaba el Papa y el clero de la verdad de las Sagradas Escrituras. Lutero nunca se propuso ni pasó por su mente fundar o formar una nueva iglesia o religión. Él deseaba que todos vinieran al arrepentimiento y siguieran la verdad. En este punto, ni siquiera él sabía lo que estaba a punto de suceder y lo que pasaría en la historia. ¿Sabe? Las tesis de Lutero dicen cosas interesantísimas. Debería usted leerlas tal vez. En una de ellas, Martín cuestiona al Papa y sus certificados para perdonar pecados o castigos y librar del purgatorio. Y es que escuche, se
se vendían, ¿no? Y se decía de ellas que, o sea, eran tan eficaces porque llevaban la firma del Papa, que incluso si el comprador hubiese tenido, no sé si decirlo, pero bueno, así se decía en aquel entonces, se rumora, que incluso si el comprador de dichas indulgencias, ¿no?, se hubiese acostado con la Virgen María, este certificado era capaz de perdonar dichos pecados. Escuche eso, o sea, era algo bastante fuerte. Muy bien, volviendo a Lutero y sus tesis, en una de ellas, ¿no?, dice algo como, muy bien, si el Papa es el vicario de Cristo, si él es el representante de Dios en la tierra, si cuando él habla es como si Dios mismo estuviera hablando como se enseña, si él es capaz de redimir de innumerables pecados y sacar las almas del purgatorio por medio de la compra de un documento firmado por su puño, si tiene él tal poder y autoridad de parte de Dios, ¿por qué no mejor vacía el purgatorio por pura misericordia y caridad, teniendo compasión de las almas y no mediante la venta de indulgencias? O sea, cosas así. Ante este tipo de tesis y declaraciones, los gobernantes de la Iglesia intentaron restringir e intimidar a Lutero, pero él permaneció firme y las visibles amenazas solamente hicieron que él tomara más valor y oposición en contra de las doctrinas que la Iglesia enseñaba, pero que no tenían fundamento en las Sagradas Escrituras. Lutero siguió sus escritos y publicaciones, las cuales, gracias a la imprenta, se esparcían rápidamente y eran leídas por toda Alemania. Como era de esperar, sus enseñanzas fueron condenadas formalmente por la Iglesia y en junio de 1520, con una bula papal, es decir, un documento con el decreto y sello oficial del Papa León X, Martín Lutero fue excomulgado. También se le ordenó a Federico el Sabio, príncipe de Sajonia, que entregara a Lutero para juzgarlo y castigarlo. Sin embargo, muy por lo contrario, él le dio protección, pues simpatizaba con sus ideas. Lutero, por su parte, recibió la excomunión con desafío, llamando al documento la bula escritable del anticristo, y en un 10 de diciembre la quemó públicamente a las puertas de Wittenberg, ante la vista de profesores, estudiantes y el pueblo. Junto con la bula papal, Lutero también quemó otros documentos los cuales establecían leyes dadas por las autoridades romanas. Podríamos decir que este acto fue la firma y sello de la separación y renuncia de Martín Lutero a la Iglesia Católica Romana y a sus ideas que ésta podía ser reformada o cambiar. Por supuesto, esto no se quedaría así, y en 1521 Lutero fue citado ante la Dieta de Worms, es decir, una asamblea representada por los príncipes del Sacro Imperio y claro, también por el clero, donde se interrogaría a Martín. El nuevo emperador recién nombrado, Carlos V, le prometió a Lutero un salvoconducto y Lutero se decidió a asistir a dicha asamblea, pese que a sus amigos lo amonestaron que todo esto podría ser una trampa y que él podría tener el mismo destino que Juan Hus, quien fue condenado en el concilio de Constanza en 1415. Creo ya todos sabemos que fue quemado en la hoguera. Pero bien, esto no detuvo a Lutero. Es más, dijo: iré a Worms, aunque me acechen tantos demonios como tejas hay en el tejado. El 17 de abril de 1521, Lutero asistió a la dieta presidida por el emperador. Debemos entender que esa asamblea estaba complicadísima. De un lado estaban príncipes que apoyaban a la Iglesia romana, pero por el otro lado los príncipes que simpatizaban con las ideas de Lutero. La decisión que se tomara de seguro traería consecuencias. Se le preguntó a Lutero: ¿se retracta de sus escritos? Y este respondió: no puedo retractarme sino únicamente de aquello que desaprueben las Escrituras y la razón. Luego de toda su defensa terminó con las palabras: aquí estoy, no puedo hacer otra cosa, que Dios me ayude. Amén. Intentaron convencer al emperador Carlos V que aprisionara a Lutero bajo el argumento que Martín era un hereje
y que la fe no podía guardarse con los herejes. Observe usted, lo mismo que le hicieron a Juan Hus. Pero pese a estas incitaciones, el emperador mantuvo su promesa y se le permitió irse. Ahora bien, había un límite, ¿no? O sea, el salvoconducto se le promete de aquí hasta acá en el territorio, mientras Lutero iba a su casa, pero de ahí para allá era una historia muy aparte. Así que las autoridades de la iglesia lo seguían acechando. Mientras Lutero iba de regreso a su hogar, el príncipe Federico, sabiendo cómo eran muy bien todas estas cosas, mandó a sus soldados básicamente a secuestrar a Lutero y esconderlo para su propia seguridad en el castillo de Wartburg, donde este permaneció disfrazado casi un año. Mientras tanto en el imperio se calentaban los rumores de revueltas y guerras, había mucho descontento en la población. Recuerde que en este punto no existían los países y sus divisiones fronterizas. Era aún el Sacro Imperio Romano o Germano. Algo muy importante de mencionar es que mientras Martín Lutero estaba escondido, no se quedó quieto. Tradujo el Nuevo Testamento al idioma alemán, obra que también marcó la historia, ya que en Alemania se hablaba un poco diferente según la región. Pero con esta traducción de Lutero siendo leída por toda Alemania, básicamente el idioma se unificó, volviéndose el fundamento del idioma alemán escrito. Al salir de su escondite y regresar a Wittenberg, Lutero vuelve a retomar la dirección de una iglesia diferente y reformada. Y bien, mis amados y hermanas, ahora demos un salto grande en la historia. Alemania se comenzó a dividir dentro de sus estados en ramas protestantes y en romanas entre el norte y el sur. Los príncipes meridionales se unieron a Roma, mientras que los del norte en su mayoría eran simpatizantes de Lutero. En 1529 se celebró una dieta en Aspira, con el propósito y esperanza de hacer las paces y unirse nuevamente. La mayoría de los gobernantes en esta asamblea eran católicos y condenaron totalmente las enseñanzas de Lutero. Los príncipes de parte de Roma prohibieron las enseñanzas de Lutero en todos sus territorios. Usted sabe lo que esto significa, ¿cierto? Incluso a veces se dice salían misioneros luteranos, por así llamarlos, pero en estos lugares eran asesinados. Ahora, por otro lado, se exigió que en los estados que ya eran luteranos, a los católicos se les dejara tranquilos ejercer su religión libremente. Esto suena muy injusto, ¿no le parece? Pues a esta ley tan desequilibrada y desigual, los príncipes luteranos hicieron una protesta formal en su contra y desde ese momento se les conoció como protestantes y a sus doctrinas como la religión protestante desde aquel día. Y muy bien, mis amados y amadas, así llegamos al final del estudio de este día. Los esperamos en el segundo estudio de la historia de la Iglesia cristiana de este quinto periodo, la Iglesia reformada. Por favor, no olvide que le estaré dejando unos links ahí en la descripción por si quiere ir a verlos. Dios me les bendiga. Fuertes abrazos.